el aire que iba en horizontal y chocaba por la parte de adentro, que tiene una forma de álave, y por la parte de afuera de la tobera. Esa es la que menciona aquí. Y después la fuerza resultante. Eso es en cuanto a la gráfica, pero también van a obtener una vista en corte donde puedan ubicar cuál es la velocidad máxima en X y dónde se encuentra, y cuál es el ruido máximo en decibeles y dónde se encuentra. Eso lo vimos con el cut plot que les mostré aquí, cuando cortábamos y luego se movía en offset, se movía en Z. ¿Alguna duda? ¿Hasta que lo haga? Bueno, perfecto. Ya entonces ya no me acuerdo de nada. Bueno, ese es para el día 19. Y por último, en realidad es una selección muy sencilla para validar que saben usar el programa. Pues tenemos que hacer la selección de lo que es el ventilador o extractor, cualquiera de los dos. En el software de línea de Solar en Palo, ahí aparece ya tanto el catálogo que vas a usar, porque ahí está el catálogo en línea, el OE, el catálogo de hogares, el catálogo de México. Estaban en la parte superior, ahí los mostré. No vas a usar todos, es uno en particular. Ahí te dice cuál debes de usar y luego ya te dice qué ventilador. Por ejemplo, aquí tenemos catálogo comercial, tenemos el ventilador centrífugo, pero dentro de los centrífugos hay dos familias. Quiero que busques en la familia en línea, así se llama, catálogo de centrífugo en línea, y vienen las características, ¿no? Frecuencia, cuál va a ser el caudal que vamos a manejar. Sabemos que hay caudal real, caudal estándar, caudal ISO, caudal europeo. Entonces vamos a utilizar un caudal estándar. La temperatura de trabajo, la altura sobre el nivel del mar y cuál es la eficiencia que buscamos. Con ese tipo de ventiladores al menos debe de haber 4 ventiladores que cubran esa solicitud. Eliges alguno de ellos, el que tú quieras, iguales a esa eficiencia o superiores. Yo al menos en la última búsqueda que hice había 4 que estaban de 39 hacia arriba, entonces cualquiera de ellos, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que hacer, un pequeño reporte de selección en donde me expliques cómo fue tu proceso y cuál cumple con las prestaciones. Eso está generado para el día 21 y eso es lo que está ahí en nuestro acordeón como referencia. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, obviamente definiríamos nosotros ya el lunes qué día evaluamos, y con eso terminamos esa unidad. Último examen de los regulares, porque después de eso ya nada más es la entrega de nuestro trabajo, que sería nuestra programación, que es en la parte que nos quedamos la sesión pasada. Hasta ahí nada más quería mostrarlo para que el tiempo lo pudieras organizar con tu equipo, si es que lo vas a hacer de esa manera, porque sabemos el estira y afloja que es trabajar en equipo, ¿verdad? Pero es parte de, no se preocupen, lo van a seguir haciendo indefinidamente, ¿no? Entonces es parte de la actividad. Y por último, ahora sí retomamos en lo que estábamos la sesión pasada, recordando nada más la última parte, y si hubiera alguna duda pues me lo hacen saber. Esos documentos también ya están en la última unidad en su plataforma, pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito a ver si se alcanza a ver. Ya habíamos platicado que vamos de lo general a lo particular, un algoritmo de selección, lo comentamos aquí para poder saber o tratar de dilucidar qué sistema es el ideal, qué turbina es la que voy a utilizar. Después hablábamos de que se podía seleccionar la turbina a través de tener los datos energéticos de solicitud, que es lo que aparece ahí como alturas, y con eso podríamos hacer ya un cálculo analítico. Lo puse ahí como ejemplo, no porque tú lo vayas a hacer, nada más para que lo conozcas. Lo que a mí se me hace interesante cuando yo veo estos procesos, viéndolo como ingeniero, cuando me acerqué por primera vez a ello, les puedo platicar, no son las únicas turbinas que vemos. Nosotros como ingenieros vemos turbinas de gas, que son las turbinas que ves en los propulsores o en los aviones, y después ves estas turbinas, las turbinas para hidroeléctricas. Entonces la mayoría de los libros que yo tengo son para turbinas de gas, pero las variables que maneja son exactamente las mismas. Utiliza la NS que aparece ahí, el N0, mayúscula y minúscula, y ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Las variables son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia es que ese sistema tiene enfriamiento y estas no. Estas turbinas pues simplemente hacen pasar el agua de un lado a otro y aprovechan esa energía para hacer algo. Las turbinas de gas necesitan explotar un gas, hacer que se mueva el ventilador y tienes que enfriarlo, si no eso pues va a explotar. Entonces, pero se parece mucho en la constitución geométrica, a eso me refiero. Entonces bueno, si yo veo aquí un análisis muy somero, pues una parte ya la conozco, las famosas alturas,
las potencias, los caudales, todo eso lo hemos venido manejando desde bombas, muy similar. Pero aquí empezamos a ver las diferencias con este concepto. Por eso es que en bombas, si se acuerdan, les puse la fórmula, pásenle, de velocidad específica, que no venía, porque ya lo utilizan ciertos diseños de bombas modernas. Las turbinas sí lo tienen todas, es lo que aparece ahí como NS, pero el problema es que no es la única NS. ¿Sí? Hay velocidad específica, luego hay velocidad específica empírica, luego hay velocidad a la que se mueve el rotor en RPM, y todas son N. Entonces una le llaman N0 minúscula, N0 mayúscula y NS, y también hay NS mayúscula y minúscula. Entonces van cambiando las velocidades, si son específicas, si son empíricas, si son adimensionales, sigue siendo velocidad, nada más en qué parámetros me lo están dando, y son velocidades de giro de la turbina. Pues es lo que estoy tratando de ejemplificar aquí. Y bueno, aquí lo vemos, velocidad específica para decir si la turbina está operando dentro de los rangos esperados, es esta NS que dice ahí, pero esa NS está en función de otra N que está aquí, la velocidad a la que se mueve el eje, la velocidad esperada. ¿A cuánto se va a mover la velocidad que va a ir al generador, que va a generar la electricidad? Esa es la velocidad de giro, en RPM o radian segundo, y esta es adimensional. Pero ¿qué quiere decir? Si yo utilizo una NS que esté arriba de este rango o abajo de este rango, ¿qué creen ustedes que pueda pasar? Que no sea eficiente. Baja la eficiencia, eso es lo primero, pero vamos a suponer que lo baje. Ahí dice que está entre 60 y 300. ¿Qué pasaría si yo le pongo 30? Es eficiente. Y si lo sigo bajando, 10. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees que ocurre? A lo mejor ni gira. Que no se mueva, que ya no venza la inercia del elemento. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver en el último video, cuando acabemos eso. Pero cuando vemos la represa de las Tres Gargantas, la parte que nos faltó, que es la parte eléctrica, te vas a dar cuenta que gira, son tan grandes las turbinas que manejan, y son Francis, turbinas Francis. No, son tan grandes que se mueven a menos de 100 revoluciones por minuto. Cuando normalmente en las represas tradicionales estás hablando que se mueven quizá a 600, quizá a 500 RPM, y luego le ponen un amplificador para que llegue a 1200, 1400, y entonces ya el generador crea la electricidad o la guarda, pues a eso se refiere. Cuando son tan grandes se mueven a una velocidad muy lenta, entonces tienen un rango, y si fuera más lento el movimiento ya no se mueve, no vence la inercia. Eso es lo que ocurre. Y al revés, ¿y qué pasa si se mueve más rápido de lo que yo generé? ¿Qué creen que pase? Ahora se mueve más rápido, 15 que 300, si se mueve más. Genera más energía. No es que genere más energía. ¿Qué tal si puse sobrado el generador, sobrados los cables? ¿Qué puede pasar? Eléctricamente está sobrado. La turbina se desgasta. El desgaste mecánico, desbalanceo, está balanceado, se empieza a desbalancear. Si tú un vehículo lo haces girar más rápido de lo que lo diseñaste, ¿qué pasa? En el sistema se hace inestable, empieza a desbalancearse. ¿Y qué va a ocurrir con la carcasa? La carcasa va a empezar a generar presiones muy altas, entonces la carcasa se va a empezar a fragmentar, va a tener rupturas, deflexiones. Entonces son fallas mecánicas estructurales por la velocidad a la que se mueve. Entonces esos rangos no son de alguna manera analíticos, primero fueron experimentales, hicieron la turbina, el prototipo, hicieron pruebas y luego hicieron las fórmulas. Por eso tú vas a ver en los libros que dice, cuando lo tengan que revisar para su programa y le lean, ahí va a decir fórmulas empíricas. Dice, ¿por qué fórmula empírica si viene de un autor que tiene una teoría, que es Bonet? Bueno, pues porque ese autor creó la turbina, la hizo trabajar, tomó datos, parametrizó y hizo un modelo matemático, pero en realidad está basado en el real. Entonces esos datos, si yo le cambio la geometría, pues ya sería otro modelo. Por eso es que cuando yo veo una turbina, voy a dar ejemplos, aquí en Encilla, crearon una turbina y le hicieron en su impresora 3D, pues sí, bajaron un modelo de alguna página y le dieron imprimir y ya. Pero dime la geometría de esa turbina, diámetro del rodete, espesor, ¿está estándar de algo? ¿Pueden decirme qué caudal maneja, qué altura de caída, qué generación eléctrica me va a dar? Bueno, si pudiéramos hacer eso, entonces sí la diseñaron. Si no, nada más la dibujaron y la imprimieron en STL, en PLA, en ABS, en nylon, lo que haya sido. Entonces, nada más para tener esa referencia. Este dato nos sirve para saber si estamos dentro de parámetros, y no pretende directamente que tú vayas a diseñar, sino te empieza a desarrollar el criterio como ingeniero. Si tienes la suerte, a lo mejor te toca una empresa
que se dedique a fabricar turbinas y ya te metes tú a esa área, ¿verdad? Pero hay muy pocas. Aquí, ¿cuál es la que yo conozco que está haciendo un sistema de estos? El Infiernillo es el que están haciendo, el más grande que hay en México. Pero ellos no están diseñando la turbina, la compran en otro país y nada más la van a instalar. Entonces no la están diseñando la represa y dónde lo van a montar y cómo, pero la turbina no la están diseñando, nada más la están seleccionando para poder montarla. Entonces es cuestión de tener claro, ¿no?, qué es lo que hacemos. Como mencioné, hay diferentes N. Aquí está la velocidad a la que va a girar el eje a la salida de la turbina, que va a ser lo que va a mover al generador. Después tenemos la velocidad N, que me dice cuántos polos voy a necesitar en el generador. Ahorita no le cobran mucha importancia, pero cuando veamos el video les va a quedar más claro, porque en realidad hacemos ingeniería inversa. Es decir, si yo genero demasiada potencia mecánica, esa potencia mecánica se tiene que convertir en potencia eléctrica o en fuerza eléctrica. Para hacer eso pones el generador, pero ocurre algo muy interesante, que si yo quiero controlar la velocidad a cierta frecuencia, necesito jugar con los polos del generador. Entonces, si yo tengo una alta velocidad, ¿cuántos polos ocupo en un motor eléctrico? Pues pocos polos, para tener 50-60 Hz. Pero si lo hago al revés, si tengo un movimiento muy pequeño, muy lento, y necesito yo generar una alta frecuencia, ¿qué tienes que hacer? Incrementarle los imanes o los polos al motor. Entonces, cuando tú diseñas una turbina, lo que estás haciendo es reingeniería. Más adelante lo voy a retomar, porque aquí está. ¿Cuántos polos ocupa esta turbina? 32. Quizá, si no lo viste en motores eléctricos, pues no lo estás entendiendo. Yo tuve la suerte de electricidad tercero de secundaria, electricidad motores, y hacíamos el devanado y hacíamos nuestro motorcito. Entonces, yo me acuerdo perfectamente cómo era ese hecho. Dice, para eso es eso. Entonces, por eso hacen los devanados y por eso lleva todos los imanes. Y así funciona un motor. Entonces, no tuve que esperarme que me lo explicara el ingeniero de aquí, el ingeniero Nájera, pero no es mi hermano, no el que se jubiló, el hermano de él, que daba electricidad. Y él nos explicaba la teoría, pero pues muchos no la entendían porque nunca habían manejado un motor, pero no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Entonces es lo mismo con esto, si nunca has manejado motores, pues no estás entendiendo por qué habla de polos, pero más adelante lo vamos a retomar a ver si nos da algo de luz, de idea, ¿no? Bueno, ese es el resumen de lo que ocupábamos y nos quedamos en esta parte. Hasta aquí les había explicado que si yo quiero, dice la literatura, diseñar una turbina, en realidad es seleccionarla, pues haces un cálculo a través de variables y sobre todo variables geométricas que yo las puse en azul para indicar que tienen que ver con la construcción que se hizo en su momento de esa turbina. Que realmente, si tú eres muy quisquilloso y observador, como lo soy yo, te preguntas por qué las turbinas tienen forma de caracol. No es algo nuevo, yo cuando empecé a estudiar. ¿Por qué? Pues porque los ingenieros de antes lo que hacían era copiar, igual que los de ahora, ¿no? Es que antes copiaban de la naturaleza, no del de al lado que no sabe. Entonces ellos veían la naturaleza y decían cómo funciona en la naturaleza para cambiar el flujo de un lado a otro, y copiaron esas geometrías. Entonces en realidad era un caracol, la carcasa, de ahí copiaron la forma de la espiral que tienen, y por eso es que no es simétrica. Si tú ves el caracol de una turbina, no es simétrica, y es igual que lo que tú encuentras en la naturaleza. Ya después lo optimizaron, dicen que lo optimizaron. Yo siempre he dicho que es mejor lo que se ha modificado y evolucionado por millones de años, o lo que ha hecho la ciencia en los últimos 100 años. Dicen que lo óptimo es lo de la ciencia, yo tengo mis dudas, ¿vale? Porque nosotros le copiamos, todos los diseños le copiamos a la naturaleza. Diseño biomimético le llaman a eso. Pero bueno, pues esta parte que está ahí nos dice que hay que calcular el caudal, diámetro de garganta, espesor, diámetro de garganta a la salida, la cantidad de veces que gira el eje o el generador, y por último, cuál va a ser la velocidad de salida del fluido de manera lineal. Esas son las variables. Todo lo hacemos a través de las geometrías, ya lo dijimos, suponemos que es como un círculo, aunque no lo sea, porque en realidad no siempre tiene forma perfectamente circular, y con este parámetro nuevo que le llamábamos ángulo de obstrucción, por lo que viene siendo el coeficiente de cavitación, también le llaman. Y bueno, si yo hago el cálculo paso a paso, lo primero sería calcular el caudal. ¿Cómo lo hago? Pues necesito la potencia que va a ocurrir en el eje, y necesito pues lo que es la presión hidráulica, densidad, gravedad y altura útil por eficiencia de la turbina. Eso es lo que está aquí, y ya lo calcularías con los datos. Creo que todas las variables pues las conocemos, no hay ninguna que no conozcamos de las
unidades previas y de las materias previas que hemos tenido. Si hay alguna que no conozcas, pues me dices. Después calcularías la relación de caudal contra el diámetro. Pues usas la ecuación que aparece aquí de continuidad. Es caudal, el flujo volumétrico, la eficiencia volumétrica, y esto de aquí sería la sección transversal. Si tú te fijas, le están afectando por este sigma, pues en realidad es el área del círculo, pero como dice que algo le impide que pase, ese es el coeficiente de obstrucción. ¿Qué es lo que le impide que pase? Pues es el álave, ¿no? Porque si te acuerdas, el ventilador, la turbina se parece, pues tengo el ducto, viene el agua en forma lineal, ¿y con qué va a chocar? Pues con la paleta, que no está totalmente plana, está inclinada. Entonces ese es el ángulo de obstrucción del que habla, choca y lo va a mover, ¿verdad? A eso se refiere. Y con eso calculas tanto el diámetro como el espesor. Primero calculas el diámetro y después calculas el espesor. Ojo que este espesor solamente es para esta turbina en particular, porque es una sexta parte del diámetro. Y después, pues obviamente el diámetro de salida, que también otra relación de proporción que propusieron aquí ellos, 3/4 partes del diámetro. No quiere decir que son así todas las turbinas, cambian estas relaciones. De hecho, en el diseño que vamos a ver, ahí van a observar cuál es la teoría que rige las turbinas, al menos las Francis. Entonces, bueno, a partir de ahí usamos Euler y lo que es el triángulo de velocidades para poder predecir cuál es la potencia del fluido. Ya sabemos que por continuidad es la densidad, el caudal y la velocidad de entrada lineal, no de giro, al cuadrado. Con esta ecuación ya podemos predecir cómo va la velocidad del fluido. Es como si tuviera yo la posibilidad de poner un caudalímetro y poder medir el caudal, saber a cuánto está girando el motor y hacer una correlación, ¿verdad? Para poder predecir linealmente cómo va el fluido ahí, si lo pudiéramos medir, ¿no? Instrumental. Esa es la parte, digamos, más de ingeniería, porque usas el triángulo de velocidades. Y bueno, por último ya podríamos saber la velocidad a la salida lineal. A cuánto entra, choca con el álave, y luego a cuánto sale, pues ya perdió energía, cambió su velocidad. Y ahora sí, el parámetro que dije al inicio, ¿cuál sería la velocidad a la que está operando mi turbina? Entonces utilizamos los valores conocidos anteriormente para calcular la N. Si te estás fijando, aquí tiene ya la frecuencia. Esta turbina va a trabajar en América porque está a 60 Hz. Si fuera China o Europa, 50 Hz, ¿verdad? Entonces esto me está diciendo que aquí está la frecuencia y yo ya puedo predecir a qué velocidad va a operar. A 1232 RPM estaría trabajando esta turbina. Ahora, todavía no sé si está dentro del rango que dijimos adimensional de la velocidad específica, para ver si es una Francis. Pues hasta ahí es nada más saber la velocidad de giro. Y después comprobamos que esté bien el cálculo. Me voy a regresar porque quizá no lo observaste, pero al inicio decía cuánto querían generar con esa turbina. 185,000 watts. Y cuando tú propones con esta teoría, con esas geometrías que ellos están diciendo, quieren saber cuánto se logra de potencia. Bueno, pues sí está dentro del rango, con la eficiencia que ellos tienen, con la potencia del fluido, pues sí logran lo que ellos propusieron. Con esas 3/4 partes, con ese 1/6 parte, pues sí se logra. Pero obviamente que es una propuesta, pudieron no lograrlo y regresarse y modificar esas geometrías, que no pretendo que lo hagamos, ¿verdad? Yo puse en rojo lo que considero que son variables que no siempre podemos controlar. Primero, que el ángulo que ocurre entre el fluido y el álave cuando choca sea 90 grados. Segundo, no podemos controlar que siempre la altura útil, en función de la gravedad, coincida con la velocidad a la que va el fluido. No podemos garantizar que efectivamente es el área de un círculo. Y por último, pues la eficiencia volumétrica es un dato que me dan, yo no sé si realmente hubo pérdidas. Entonces todo esto que está aquí es ideal, yo no lo sé. Si yo tomo la información de este libro y con eso diseño mi turbina, pues estoy perdido porque todos esos datos no los sé, los supongo. Entonces, ¿me puede servir para caracterizar una turbina? Sí, pero no es lo que pretendo que ustedes hagan. Y ahora sí, lo que ustedes van a hacer. Ahí se acaba el preámbulo, esto es lo que van a hacer. Les había comentado, ya está en su plataforma, me dicen si lo pueden ver o no, están 2 libros ya ahí en esa página. El primero es este, ya está ahí, son 13, 14 hojas, que es el libro base para las turbinas Francis. ¿Qué calcula ese libro? Bueno, pues simplemente calcula la carcasa, el rodete y el tubo de inyección o de aspiración del fluido, que en este caso es agua. Hago una precisión, no importa si es Kaplan
si es Pelton, si es Francis, las tres tienen los tres componentes que están en rojo. Lo que cambia son las fórmulas que definen la geometría, pero las tres tienen rodete, tienen tubo de aspiración y tienen carcasa. Entonces eso es un hecho. Y después las tres calculan lo mismo: parámetros de eficiencia, potencia hidráulica, número y espesor de álabes y coeficiente de cavitación. Todas calculan lo mismo. Después de eso hay más cosas, pero eso lo tienen en común las tres turbinas, porque a cada equipo le va a tomar una turbina diferente. ¿Vale? Bueno. Toda la literatura de las turbinas se basa en este autor, Bobet. Pues esta autora diseñó su turbina, pero no lo creó de la nada. Tomó la referencia de este autor, creó su turbina, utilizó las fórmulas y lo caracterizó. Bueno, pues ahí aparece toda la teoría que utilizó, la vamos a ir comentando ahí, y lo que obtuvo, ¿no? Yo te voy a mostrar porque yo tomé esa referencia para hacer el diseño que les presento. Tiene algunos errores el libro, te voy a comentar cuáles. Me refiero a este libro, no el de Bobet, que también lo buscamos en su momento. Esto fue hecho en el 97. ¿Qué datos tiene? Bueno, pues aquí tiene el sistema de unidades, el caudal, la altura neta de caída o altura útil, el número de pares de polos para el alternador, este al final lo vuelvo a comentar, y la frecuencia a la que va a trabajar, a 50 o 60 Hz. ¿Y qué calcula? El coeficiente de velocidad específica que estoy señalando aquí, todas las variables de carcasa, que las variables de carcasa son 11, todas las variables del tubo de admisión, que son 10, y todas las variables del rodete, que son 14. Y después dice aquí que calcula el alabeo, son 4 variables. Y por último dice otros, ese sí lo calcula su programa, que no te lo permite, nada más te lo muestra, pero en este libro no tiene cómo lo calcula, no vienen las ecuaciones. Entonces vamos a repasar muy breve cómo calculó esta parte, cómo calculó esta parte, que esta es la más difícil, estas 4 variables de aquí, y esta es la única que no tenemos. Y esa es la referencia, ya está ahí el libro. Obviamente que utiliza otros, por ejemplo, de los más usados, este que está aquí, el Morales es de los más usados, el Ciervo que está aquí, son los 2 más usados, más el que pues obviamente estamos mencionando, el Bobet. Los 3 los tenemos, obviamente, y hay más, pero con esos 3 tenemos. Yo les puse los 2 bases con los que lo pueden resolver, que es este de aquí, y el segundo es el de la UNAM, que también lo muestro, que es el que ustedes van a tomar al que le toque Pelton o le toque también Kaplan, pues esta va a ser la referencia. Esta es la versión sin los anexos. Con anexos son casi 200 hojas, sin anexos son 120, por eso la pudimos compartir, es la versión corta, no es tan viejo, 2013, y bueno, está tomado por la División de Ingeniería Civil, Geomática e Ingeniería Hidráulica de la UNAM para poder seleccionar turbinas. Solo me interesa esta partecita. Si tú te fijas, rodete, carcasa, tubo de aspiración, rodete, carcasa, tubo de aspiración, caja de aspiración, caja de espiral, y obviamente este es el rodete, aunque así le llama. Esta es la carcasa, y el tubo de aspiración pues, es tan sencillo y tan pequeño que no lo calculo, pero en realidad es lo mismo, son las mismas variables. Bueno, en general, ¿no? Lo particular cambia, en general pues los mismos, tres conceptos iguales. Y ahora sí, lo que yo presento como la propuesta, ustedes van a tener que hacer la suya propia y pues lo vamos comentando. Este es el desarrollo que hicimos, es lo que yo recomiendo que ustedes hagan. Primero hagan el cálculo paso a paso, de manera progresiva, teniendo los datos de entrada, los datos de suposición, las fórmulas empíricas, y ya que logren su resultado, luego lo programan. No lo quieran ir haciendo al mismo tiempo, porque van a tener errores. Bueno, esa es mi experiencia, ustedes lo pueden hacer como sepan, ¿verdad? No sé qué programen, ya es bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué nos dice ahí? Que si yo quiero diseñar una turbina con estas características, caudal de 0.75 metro cúbico segundo, altura de caída o de salto que le llama, 80 metros columna de agua, ya quiere esta frecuencia, nos dice que va a trabajar a 60 Hz y quiere un alternador para su generador de 3 pares de polos, ya nos da ese dato. Y bueno, queremos utilizar de manera general esta teoría Bobet. En realidad hay una parte que utiliza otra teoría, yo ahí lo muestro en mi presentación, pero la mayoría se basa en Bobet, y es esta primer fórmula la que usaríamos, en donde este que aparece aquí, este N0,
es la velocidad de giro del rotor, Q es el caudal, HN es la altura de caída, y con eso obtendríamos esta velocidad específica. Bueno, de todos modos lo hacemos. Obviamente que hay que tomar en cuenta esos polos que está diciendo. Lo primero que hacemos es establecer la cantidad que va a utilizar de polos, la frecuencia a la que va a trabajar, y con eso ya tendríamos la velocidad a la que se va a estar moviendo en radianes segundo. Esta es la primera parte. Y después pues sería yo regresarme aquí y usar esta fórmula, pero para no tener equívocos pues lo hacemos parte por parte. Primero calculo el caudal entre pi, raíz cuadrada de eso, para tener una aproximación. Después calculo la gravedad por el salto de altura por 2 elevado a la 0.75. Aquí me detengo un poquito. Este dato lo puedes obtener directo, pero tiene un porcentaje de error. Una sugerencia es que lo calcules a través del logaritmo natural y luego exponente para que sea preciso, pero ya depende de ustedes, ¿no? Si lo haces directo, este porcentaje va a variar. Si quieres una aproximación más exacta, pues lo puedes hacer con logaritmos, que yo ahí lo hice de esa manera y ya obtuve el resultado de esta variable. Y ahora sí, sumo los tres datos que conozco, que sería la velocidad en radianes segundo, esta razón de proporción y esta expresión, y ya tengo mi velocidad específica. Y aquí es el primer error que yo le encuentro al libro. Esa velocidad específica no siempre se usa en decimal, es adimensional, pero no siempre se usa en decimal. ¿Sí? En unas fórmulas va en decimal, en otras fórmulas se escala a 1000, pero no lo dice. Entonces, ¿qué hicimos? Buscar otro autor de referencia que nos indique en su momento por qué no utiliza en todos el mismo valor, nomás no lo indicó en su libro. Pero yo ahí lo pongo en la explicación, ¿no? Obviamente que tendríamos que ver si esa turbina que ella establece efectivamente es una Francis. Para eso pues hay algunas gráficas como esta que yo presento, en donde si yo conozco la velocidad específica, pero esa velocidad específica es en función de la turbina, que se llama NS, pues simplemente busco ese valor, lo trazo, y conforme al alto de calidad o al salto, al HN que le llamas, podría saber si es la turbina adecuada. Pero este dato todavía no lo sabemos. Ese dato lo podemos saber ya cuando llevamos más avanzado el cálculo. Entonces nada más para mostrarte dónde está, dónde aparece, a ver si se ve. Y ahorita me regreso, nada más para que veas que hasta el final podrías comprobar si efectivamente era el dato adecuado para poder hacer nuestros análisis. Entonces, nada más para ubicarlo, aquí está el valor de NS que estamos mencionando, aquí está NS 128.5. Entonces hasta ese punto yo podría saber, me regresaría y poder debatirle a la autora si efectivamente era una turbina Francis la que era la ideal, que estoy mostrando aquí. 128 contra 80, y es una Francis normal, porque hay tres Francis, de baja, de media y de alta velocidad. Esta es una normal, o sea, de la baja a la alta la transición, es esa la intermedia, pues. Entonces sí fue la selección adecuada de la autora, pero lo pude saber hasta que llegué al último paso en su momento. Pero bueno, entonces como referencia. Después pasaría ahora sí a los cálculos. Primero diseño la carcasa, entonces son 11 variables. Cada variable aparece aquí. Viendo la carcasa de frente, pues veríamos el ancho de la garganta donde va a entrar el agua, aquí es un ducto. Veríamos las dimensiones con respecto al centroide, diferentes dimensiones. Fíjate que no es simétrica, y luego la ves de arriba, o de lado, como dicen, y verías también los espesores. Esas son las variables. Esa imagen no es muy clara, entonces bueno, aquí están los resultados que le resultaron a ella, y yo pongo aquí otra imagen. Este es del de la UNAM, entonces son un poquito más claras las literales, son las mismas literales, pero la imagen es más clara, y aquí lo dice, ¿vale? Para mostrarlo como referencia. Y bueno, tienes que proceder a calcular las 11 variables, todas están basadas en Bobet, ese es el autor. Claro, sigue su idea, la fabricas y luego tomas datos. ¿Por qué? Porque él me dice diámetro mayor, diámetro menor, pero ¿cómo es la curva exactamente? Pues te va a quedar diferente el doblez a ti que a mí. Entonces el experimental tiene que validar eso. A eso se refiere con que no es exacta, ¿sí? Es un cambio. Entonces lo primero que calculas es el radio medio. Ese dato está aquí, a ver si se alcanza a ubicar. No sé si con este no se va a ver, pero me refiero, este de aquí es el ala que veíamos en las bombas, muy similar.
Y aquí lo que tenemos nosotros, este es la ductería, es el ducto, y aquí dentro está un álave. Me voy a acercar, pero lo que quiero indicar es la distancia de aquí a aquí, es decir, donde nace el álave y en donde termina el ducto. Si yo me acerco ahí, a eso le llama el R radio 2 de la entrada, R2E, esta distancia. Esta distancia define todos los cálculos. A partir de ahí se hacen todos los cálculos. Ese dibujo no es tan preciso, les pongo el dibujo, me adelanto, que nos propone la UNAM para que sea más claro. Es este dibujo en realidad. Ese es el rodete. Es como el más próximo que pueden haber visto ustedes, pues no es un ventilador de los axiales, o en el caso de los que por ahí han visto su lavadora, cómo es el sistemita. Si lo ves de lado, ese es el sistema, es lo que estás viendo. Pero lo que él me está poniendo en el dibujo es esta parte. Imagínate que esta parte la corta y esto lo gira 90 grados. Pues es lo que nos está poniendo aquí. Nada más para poder interpretar un poquito eso, ¿no? Y bueno, empezando, estamos en el primer dato. Para poder calcular todo partimos de esta distancia. Entonces bueno, yo aquí lo puse paso a paso. Es el radio de entrada 2, que es a la salida de este punto o a la entrada de este, como lo quieras ver. La fórmula que aparece, caudal, pi, y este número que ya lo habíamos calculado, que aparecía en la filmina anterior. Estos datos ya los conocemos y ya habíamos calculado este dato. Entonces ya podemos obtener esta distancia. Aquí está. Siguiente paso ahora sí es buscar con Bobet, que viene en el libro que les mostré, cuáles son primero los nombres que le da a cada variable. Yo sé que son distancias y radios, pero bueno, ahí me da el nombre técnico que aplica para cada uno, desde la A a la C, que todo eso son diámetros y anchos. Y después tenemos la fórmula de Bobet para cada uno, y si tú observas, la fórmula de cada variable tiene que ver con ese radio que estoy mencionando y con ese ns, la velocidad a la que se va a mover el elemento. Si yo necesito saber el radio y la velocidad para calcular todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular ese valor, ¿verdad? Para todas las variables, aquí están las otras variables, todas están basadas en función de esos dos datos. O sea que si esos dos datos están mal, pues todo lo demás va a estar mal. Entonces me regreso aquí. Ya habíamos hablado que calculábamos este N0, punto 246. Le faltó agregar en estas fórmulas al autor, o a la autora más bien, porque el autor sí lo hace, que el valor que va a introducir aquí está afectado en escala de 1000. Yo lo traté de indicar más adelante y lo voy a mostrar. De hecho aquí está, no sé si se alcance a ver en mi tablita. Vamos a usar ese valor, pero ya no es N0, es NS. Es afectado por una escala de 1000. Eso viene en Bobet. Ahí te dice que ese se afecta por 1000. Y ahora sí el cálculo. ¿Qué calculo primero? Pues el área. La fórmula ya la declaré ahí en la ecuación. Es 2 veces el radio que les acabo de mostrar entre el valor de esta razón de proporción. NS es el valor que obtuviste afectado por 1000. Aquí lo puse, ¿vale? En rojo. Calculamos el área, esos son metros, lo convertimos a milímetros, y obviamente que no siempre va a ser igual al que obtenga la persona que hizo el modelo, que tiene más datos que nosotros no tenemos, pero aproximadamente 429 milímetros. Y ya con ese dato podemos calcular todas las demás, es decir, solo hay que sustituir el valor de NS en cada uno y el valor de R por 2 en cada uno, R2E que decía. Y con eso obtendrías pues las 11 variables que tengo aquí. Te das a la tarea, porque yo me di la tarea de compararlo con la autora y nada más diferimos en los primeros 3 un poquito. Todos los demás pues, son exactamente iguales. Dice que tiene alguna información empírica experimental que no proporcionó en su libro, que hace la variación, ¿sabes? Pero bueno, esa es la primera parte. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. La primera y segunda parte está muy fácil. Lo bueno es el rodete. ¿Sí? El tubo de aspiración también está muy sencillo, son 10 variables. Está en función de las longitudes y un pequeño radio aquí, pero son puras longitudes que definen esta geometría. Ya después, igual si da tiempo, les muestro uno ya diseñado en Solid con esos datos, pero ahí está. El cálculo, ¿cómo se hace? Bueno, pues igual pongo aquí el de la UNAM para que vean el dibujo más preciso, más claro, y luego ya viene
¿Qué datos ocupo para hacer el análisis? Primero tengo que calcular, como lo hicimos en la primera parte, las variables del elemento, y después, ahora sí, esto. ¿Qué necesito? El caudal ya lo tengo, la altura de salto ya la tengo, la frecuencia, la cantidad de polos, el radio efectivo o radio de entrada ya lo tengo, el diámetro 3, este no lo tengo, pero lo calculo muy fácil con esta fórmula, 2 veces el radio de entrada, y el NS afectado por 1000 ya en la escala utilizada. Esos datos ya los tengo, lo único nuevo fue el diámetro 3. Y ahora sí ya puedo directamente usar las fórmulas que me da Bobet. Yo aquí les puse una tablita para no extenderme tanto. Aquí están las fórmulas de cada variable, la fórmula original de cada uno. Y lo único que hicimos pues, fue sustituir, como en el bachillerato, ¿no? Puro sustituir. Y ya nos da el resultado en metros y en milímetros. Y aquí sí coincide casi totalmente con la autora. Entonces está muy sencillo. Lo revisan, si tienen alguna duda, pues me dicen. Y ahora sí ya viene lo bueno. El rodete, aquí es donde. Aquí son 14 variables, pero en realidad son 20. Son 14 generales y tenemos cerca de 6 implícitas. Entonces, ¿qué nos da? El problema es que tiene variables que no son geométricas, son variables experimentales. La mayoría de las geométricas pues no hay problema, son radios, son distancias horizontales y verticales, que aquí las vemos, son R's, radio de fuera, radio de adentro, output, input, que te dan ahí, interior, exterior, 1 y 2, son todos los que te dan. Y después tenemos distancias, que le llama LE, distancia de entrada, LI, distancia interior, B0, que es espesor, y bueno, ahí vienen los problemas, las Y's que ahí no aparecen, las X que solamente aparece una, que es esta distancia que tiene aquí, una distancia que está aquí, y aparece en relación entre una distancia y otra que no aparecen en este diagrama, vienen dentro de su libro y vienen explicadas por Bobet, pero son relaciones de desarrollo de circunferencias. Entonces, bueno, esas variables que están ahí, pues las vamos explicando. Las 14, que está basado en este sistema que solamente los segmentó a un cuadrante. Y bueno, yo empecé paso a pasito. Primero, tendríamos que saber el radio exterior, ya lo habíamos calculado en pasos anteriores, y aquí viene lo primero. Me dice que hay un rango de velocidad para poder usar la primera ecuación, que es esta, el radio exterior del sistema. Este radio, no lo quise poner todo, entonces ¿qué harían ustedes? Pero en realidad, si es el valor que está aquí es mayor a este, la fórmula cambia, viene en el libro del que les compartí. Si es menor, porque a nosotros no nos dio este valor, nos dio inferior, entonces esta fórmula, por eso lo anoté ahí, para que lo tomes en cuenta. Hay un rango de este valor, y si no cambia la fórmula, y no es tan fácil, es una fórmula más compleja. Y aquí lo único que me pide saber, pues es la velocidad específica y la velocidad 2 de entrada. Como ya lo sé, y ojo, aquí este valor se introduce en decimal, aquí lo puse, y ya nada más lo sustituyes. Yo lo hice paso a paso, para que vayas cotejando el resultado. Y ya te dice cuánto debe medir. Ahorita lo voy a salir de la escala para que se pueda ir viendo, y ya tendrías el primer resultado, ¿no? Que es sencillo. Ahí vamos. Después calcularías el ancho del rodete, es una fórmula directa, ahí está, no tiene mayor problema. Después el radio interior, este también es directo, no tiene ningún problema. La coordenada de posición inicial, que es X2, esta sí tiene un problema. El detalle es que este valor que tenemos ahí, tienes que verificar que esté en metros. Por eso lo pongo aquí considerando, para que no te vayas a equivocar, y ya obtienes cuál es la distancia. Al final lo convierto otra vez a milímetros para poder todos mis resultados ubicarlos en milímetros. Después calculo el radio mínimo, es una ecuación muy sencilla, no hay mayor problema. La distancia interna del rodete también es una fórmula directa. Aquí ya nada más puse esta pequeña explicación, que no debería de ser necesario, pero bueno, todos lo pongo, porque si tú tomas esto y lo programas tal cual, pues a lo mejor no sigues la secuencia que te enseñaron de jerarquías, cómo debes de hacer esta operación, ¿verdad? Primero vas a hacer esta operación, luego, no se alcanza a ver, pero tendrías que hacer esta operación, luego multiplicas por este, luego por este y luego por este. Si no sigues esa secuencia, pues no te va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Por eso lo indico aquí, aunque sé que no es necesario para nivel de séptimo semestre. Bueno, obtenemos la distancia exterior del rodete, y este es el que no aparece claro ahí, se alcanza a ver pero muy tenue, es una distancia horizontal y vertical con respecto al centroide del rodete, que es la X y la Y.
Bueno, pues ahí aparece la primera fórmula y hasta ahí pues no tenía mayor error el libro, salvo que no especificaba cuándo es el decimal, cuándo es escalado, hasta ahí. Y aquí vienen los errores que observamos. El primer error que observamos es este: me da una ecuación para obtener la distancia media del álave y no te dice cuánto vale esta referencia, x entre L. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues bueno, primero tengo que obtener esto que está aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues tengo que buscar esta parte, cuánto vale. Y buscamos el autor que lo define, ¿no? Para poder hacerlo. Y bueno, más adelante pongo el nombre, no recuerdo de memoria el nombre, más adelante lo pongo. Y él nos dice que la relación de una turbina Francis es XL a 0.5. Eso está tomado de otro libro, este dato. Y ahora sí ya puedo resolver esta primera parte, XL, y puedo resolver todo lo que estaba en la parte inferior y sustituir. O sea que necesitaba saber esto, si no, no lo podía resolver y no viene en el libro. Digo en el de base, tenemos que tomar el segundo. Es más, me adelanto porque luego se me olvida cuál es y luego ya no lo comento. Pero el libro base, segundo es Misongi, este es el autor. A ver si se ve. De ahí tomamos la segunda referencia, que no lo pone ella, de dónde lo tomó. Pero bueno, pues lo que quiero que veas es que siempre ha estado el arte, siempre tienes que estar buscándolo. Entonces ya tenemos esa distancia media del rodete. Ahora sí calculamos el radio medio de salida directo, calculamos el radio exterior, que es igual. Esto también no siempre es igual. Si cambiamos este dato que les dije al inicio, me regreso, ese dato que mencioné, este de aquí, si no se cumple esto, esta fórmula cambia, esta de aquí, esta formulita, más para tomarlo en cuenta. Bueno, y después hablábamos de un radio exterior a la entrada y salida del rodete, y hasta ahí todo era felicidad. El segundo error que le encontramos, ya de numérico, es este: radio interior a la salida del rodete al difusor o voluta. Ahí en su libro aparece logaritmo base 10. Lo voy a mostrar, no nos crean. En realidad es un logaritmo natural, pero bueno, es una edición ya muy vieja, a lo mejor ya las versiones más últimas estaban corregidas, no lo sé, pero al menos la versión que nosotros manejamos tenía ese error y en su momento nos hizo batallar en el programa ya hace tiempo, hace como unos 7 años yo creo. O sea, ¿por qué no nos daba? Pues por ese pequeño error, por eso lo anotamos en la lista negra. Aquí está, dice 0.17 veces logaritmo natural. Log es logaritmo base 10 cuando dice log, y no es log, es logaritmo natural. Bueno, ¿qué varía? Bueno, no recuerdo el dato exacto, pero si pones logaritmo base 10 te da cerca de 70 milímetros, y logaritmo natural te da entre 90 y 100, que es el resultado experimental. Entonces cuando lo modeló debió de haber puesto logaritmo natural, pero yo ahí lo indiqué nada más para que pudiéramos clara esa parte. Y después, ¿qué seguiría? Bueno, pues la posición inicial en X. La fórmula es sencilla, pero dos problemitas. Esa fórmula tiene una variable que se llama K y no nos dice el libro cuánto vale. Es una variable dimensional. Entonces, si la buscamos en la literatura, ya les mostré el autor, él dice que para turbinas Francis ese valor está entre 0.18 y 0.22. Nosotros tomamos el promedio, un servidor tomó el promedio, aquí está, 0.20, y con eso ya calculé ese X2i. Varía un poco contra lo que le da la autora, pero pues está dentro del rango, nomás para tomar esa referencia que no nos da el libro. Y después ya me iría al álave. Hasta ahí, antes de continuar, ¿alguna duda? Entonces lo que quiero que veas es que sí es un proceso que tienes que ir haciendo paso a paso y revisando cada variable. ¿Sí? Aquí obviamente se hizo más laborioso en su momento cuando lo hicimos, porque queríamos que nos diera muy similar a la autora. Yo pude hacerlo con el otro autor y sin tomar en cuenta sus datos, y obtendría un modelo matemático y un programa en su momento, ¿no? Que en su momento yo lo hice en Excel, que ya hace unos ayeres, y ahora ya lo hemos modernizado, ¿no? Está esa parte, vamos a dejarle ahorita, nos va a faltar nada más la última parte, el alabeo, que también es laboriosa, no tanto como la anterior, pero es laboriosa, y bueno, terminaríamos de ver ese diseño, ¿sale? Pero la referencia es esta, la referencia principal para diseñarlo, y ya les había mostrado que pues ya ahora lo puedes modernizar mucho y hacerlo ya
diferentes software, entonces es más fácil hacer tu modelado. Mucho más sencillo, y ya profundizamos el lunes después de su examen del día de mañana. ¿Sale? De todos modos ya está ahí compartido y ya lo estaríamos comentando y continuaríamos con la última parte. Pasamos a nuestra asistencia.